Bien, Nakamas, hoy, cómo instalar una válvula de expansión termostática. Bien, una pieza clave en cualquier instalación de frío, ya sea en barco, en una cámara frigorífica o en un equipo de aire acondicionado. Si no entiendes cómo funciona esta válvula, no vas a poder regular bien ninguna instalación de frío. Bien, vamos al lío. ¿Qué es y para qué sirve? Bien. Eh, ¿Qué es y para qué sirve, no? Lo básico, la válvula de expansión termostática, que también se llama expansión, es o termostática o de expansión, ¿no? Es la que controla cuánto refrigerante líquido entra al evaporador, ni más ni menos. Si entra demasiado refrigerante, llega líquido al compresor y se producen daños muy graves de inmediato. Por ejemplo, el golpe de líquido que rompería las válvulas, bielas y pistones. En cambio, si entra muy poco, el evaporador no trabaja bien y perderemos rendimiento. Es el elemento que regula, es el equilibrio. Es la válvula de expansión de forma automática. Bien, ahora os dejo un vídeo donde explico todo, ¿vale? El proceso todo el proceso, ¿vale? Desde la entrada hasta la salida, ¿vale? Pasando por el compresor, evaporador, condensador, ¿vale? Todo. Y perfecto. Pues bien, el evaporador, que sería este, de aquí, coge aire del exterior, ¿no? Gas, vamos a llamarlo gas, que lo manda al compresor, que a su vez este lo comprime y este a su vez lo manda al condensador, que lo que hace es liberar el calor del aire, gas, procedente del compresor, ya que viene un poco caliente. Aquí el condensador condensa el gas, lo hace líquido, bajando su temperatura procedente del compresor hasta -12. Tiene que ser a partir de -12 para que sea completamente líquido. Aquí el condensador, el líquido es expansionado por medio de una válvula de expansión, que sería este. De aquí iría para aquí, para la válvula esta de expansión. Y esta de aquí tiene un agujero. Expande, ¿no? Tiene un agujerito pequeñito, como si fuera un tubo capilar, que lo que hace es crear vacío. Crea una especie de efecto Venturi, como en las máquinas generadoras de agua por evaporación, ¿no? Una especie de vacuómetro. Y por ese agujerito pequeñito pasa el líquido y lo expande. Por aquí pasa el líquido y lo expande a alta presión, bajando su presión bruscamente. Y al bajar la presión, baja también su temperatura. Y nuevamente pasa al evaporador por aquí. Pasa al evaporador. Para poder hacer nuevamente el ciclo cerrado. En la parte del evaporador hasta el compresor, esta parte de aquí hay una sobrepresión, porque aquí el líquido suele ser el líquido un poco gas, un poquito de nada en gas, un poquito nada, y para que no entre nada al compresor líquido hay una sobrepresión aquí, en esta parte de aquí, hay una sobrepresión. Y lo que hace es calentar, ¿ves? Y es un seguro, ¿no? Para que no pase nada de líquido del compresor, si no la liamos, ¿no? Y en ese tramo hay una sobrepresión para asegurar, como dijimos, que el compresor solo vaya aire. ¿No? Pues bien, y vamos aquí. En esta parte aquí tiene que haber una línea imaginaria entre la válvula de expansión y el compresor, ¿no? Aquí hay una línea imaginaria, ¿no? En la parte de arriba, en esta parte, sería la zona de alta presión y la parte esta de aquí abajo sería la zona de baja presión. Aquí la parte de arriba, compresor, condensador, parte de arriba sería gas a alta presión y temperatura.
Y a partir de la válvula de expansión para abajo, aquí, por esta parte, sería gas líquido a baja presión y temperatura, ¿no? Como dijimos, dividimos el circuito aquí en dos mitades y sería una parte de alta presión y otra baja presión. Bien. ¿Cómo funciona por dentro? Bien. Vamos a ver que tiene una válvula por dentro y cómo se decide cuándo abrir o cerrar, ¿no? Hay tres fuerzas que actúan sobre la membrana de la válvula. La primera es PV, presión de bulbo, que tenéis aquí, ¿vale? PV, presión de bulbo, ¿vale? Bien, el bulbo es ese cilindro pequeño que se coloca al final del evaporador en la tubería de aspiración. Esto es importante, que poca gente o en pocos libros lo ponen, ¿eh? Es importante para su correcto funcionamiento que el bulbo debe de estar en posición vertical, lo más vertical posible. ¿Por qué? Diréis. Porque es un sensor de temperatura y mide la temperatura del refrigerante del evaporador y envía una señal al actuador de la válvula para que abre o cierre la válvula y así controlar el flujo que pasa por el refrigerante. ¿Y qué pasa si está en horizontal? Diréis. Bien. Si está en horizontal, pues que la transferencia, ¿no? Mejor dicho, de calor se vuelve menos efectiva. Esto puede llevar o acarrear a lecturas erróneas, lo que provocará que no abra o cierre en el momento adecuado. Inestabilidad del sistema. El sistema de refrigeración puede funcionar de manera ineficiente, ya sea por sobreenfriamiento o no enfría lo suficiente, ¿no? Al instalar el bulbo, fijaros, mirar bien, asegurarse de que esté orientado de manera que el refrigerante fluya a través de él, de forma vertical. Es importante, esto, muy importante. Aquí detecta la temperatura del gas que sale. Cuanto más caliente este gas, más presión ejerce el bulbo y este tiende a abrir la válvula para que entre más refrigerante. La segunda, PE, que sería este, ¿no? PE, presión de evaporación, ¿no? o del evaporador. Esta actúa en el sentido contrario, tiende a cerrar la válvula. Se comunica con la parte inferior de la membrana a través de un orificio en el cuerpo de la válvula. Y la tercera, que sería esta última, la PR, presión del resorte, también tiende a cerrar la válvula. Es el muelle que hay dentro y que nosotros podemos regular con el tornillo de ajuste. El equilibrio es sencillo. PB, que es presión del bulbo, no tiene que ser igual a PE, presión del evaporador, más PR, presión del resorte. Cuando el gas sale del evaporador demasiado caliente, el bulbo empuja más, la válvula abre y entra más refrigerante. Con lo cual el evaporador se enfría, ¿no? Enfría más. El gas sale más frío, el bulbo reduce presión y la válvula cierra un poco. Y así todo el tiempo. Instalación, paso a paso. Vamos a ver cómo se instala. Bien, instalación paso a paso. Conexión con la tubería. Primero, conectamos la válvula a la tubería. Hay dos opciones. Si es de rosca, simplemente la atornillamos. La mejor, la más simple, la más fácil. Si es, en cambio, a soldar, hay que tener cuidado. Protegeremos la válvula con trapos húmedos para que la temperatura no suba. Bien. Colocación de la válvula, importante. La válvula siempre tiene que quedar con el bulbo del evaporador, como dijimos, en posición vertical.
como muestra la posición correcta aquí. Bien, si la colocáis tumbada o invertida, el funcionamiento no será el correcto. Como ya dijimos, fijaos en las posiciones incorrectas, marcadas con una X, que vamos a mirar ahora. Como veis, la X, así no, ¿vale? Colocada siempre en vertical. Siempre. Esto es muy importante en una instalación para su correcto funcionamiento, ¿vale? Bien. Colocación del bulbo. Equilibrado de presión. El bulbo, el recipiente, ¿no? Como dijimos, el cilindro tiene que ir justo a la salida del evaporador, antes del sifón. El sifón, o sea, es el punto de la tubería donde aspira, ¿no? La línea de succión. Ahí hay que aislarlo bien para que solo detecte la temperatura del tubo y no se vea afectado por el ambiente. En cuanto al equilibrador de presión exterior, si tiene la válvula, nunca la dejéis tapada. Tiene que estar conectado con un tubo junto al bulbo y antes del sifón de aspiración. El equilibrador de presión es un componente auxiliar que le dice a la válvula qué presión debe tener el sistema para que la aguja se mueva correctamente. Compense la presión internamente. Es para lo que es, para compensar, ¿vale? La regulación. Bien. Vale, esta es la posición, ¿vale? Nunca en horizontal, siempre en vertical. Es importante la posición. Bien, y la regulación. Colocaremos en la aspiración junto al bulbo un manómetro y un termómetro. Necesitamos medir la presión y la temperatura en el mismo punto. El objetivo es conseguir un recalentamiento de 8 grados por encima de la temperatura de saturación. Eso es para no mandar líquido al compresor. Si no, la liamos y bien gorda, ¿vale? Eso es muy importante. El gas que sale del evaporador tiene que estar 8 grados por encima de la temperatura de saturación que nos indica el manómetro. Para ajustarlo usaremos el tornillo de regulación. Girando a la derecha, cerramos la válvula, aumentamos el recalentamiento. Girando a la izquierda, reducimos el calentamiento. Pero aquí, ojo, mucho ojo, ¿vale? Aquí descansamos un poco, porque la respuesta no es inmediata. Hay que hacer los ajustes poco a poco y esperar unos minutos antes y de entre vuelta en vuelta, ¿vale? Siempre esperar. Cada vuelta que le damos, esperamos. Aquí hay que tener paciencia. Si no, os veo muy vendidos, ¿vale? Tener mucha paciencia aquí, ¿vale? Y para ajustar esto hay que tener paciencia, vuelvo a repetir. Bien. Si abrís demasiado y el recalentamiento baja de 4 o 5 grados, podéis estar mandando líquido al compresor. Por eso, y hacéis una cantera. Resumiendo, la válvula de expansión termostática no es complicada, si entiendes lo que hace. Vamos, controlar cuánto refrigerante entra en el evaporador según la temperatura a la salida. Son 4 pasos, ¿no? Para instalarla, bien, conexión, posición, bulbo y regulación. Y sobre todo, paciencia en la regulación, ¿vale? Que es en donde se gana, ¿no? En la instalación. Es ahí, en la regulación es donde se gana, ¿vale? Y nada más, chavales. Tener paciencia y esto es poco a poco. Seguir en la regulación, ya te digo, cada vuelta o así, esperar 15-20 minutos. Si hay que regular lo que hay. Y nada más. Es lo único complicado. Y nada, paciencia y un saludo.